gobierno de Javier Milei está en un dilema frente al Fondo Monetario Internacional. Durante el fin de semana han aparecido distintos artículos, fundamentalmente en el diario Clarín, dando cuenta de distintas fuentes de Washington que empiezan a dejar trascender lo que se sabe, que es un secreto a voces y que está escrito en los propios documentos del FMI, que el Fondo Monetario, sobre todo el director del hemisferio occidental, que es el hombre clave para todo el caso argentino, para las Américas, el chileno Rodrigo Valdés, no está dispuesto a aprobar un nuevo desembolso de fondos frescos para la Argentina si la Argentina no acepta determinadas condiciones que el Fondo Monetario tiene de manual para todos los países en estos casos, que tienen cepo y además un tipo de cambio oficial muy por debajo de los dólares financieros. Entonces todos se preguntan, bueno, ¿qué pretende el FMI de Milei? Porque Milei ha hecho todos los deberes respecto al ajuste fiscal, el ajuste monetario, y además hasta ahora venía cumpliendo las metas de acumulación de reservas, de acumulación de dólares en el Banco Central. Lo que sucedió es que desde junio el Banco Central dejó de comprar dólares. No pudo acumular reservas en junio, no pudo acumular reservas dólares en el Banco Central en julio. Y viene también muy flojito ahora en el mes de agosto. Y en este transcurso, el presidente Javier Milei ha salido en los últimos días, como saben, con unas declaraciones muy fuertes, insultando a economistas, diciendo que los que quieren devaluar son unos hijos de remil, que le quieren romper el culo a los argentinos porque una devaluación significaría una aceleración inflacionaria. Y todos empiezan a juntar las piezas y encuentran que efectivamente lo que hay no es solamente un mensaje a algunos economistas del establishment financiero y económico local, como Broda, Carlos Rodríguez, Carlos Menconiani, sigue la lista, sino fundamentalmente al staff del FMI, a este señor, a Rodrigo Valdés, que es el director del hemisferio occidental del FMI. ¿Y qué quiere el FMI para destrabar efectivamente un nuevo acuerdo con la Argentina que signifique fondos frescos? La verdad que la Argentina, el acuerdo vigente vence ahora, entre septiembre y diciembre. El fondo tiene que desembolsar a la Argentina $1.000 millones, que no es una cifra relevante, y aún desembolsando el fondo esos recursos, que lo va a hacer, porque la Argentina ha cumplido prácticamente, ahora cuando se conozca en septiembre, casi todas las metas. Aún así, este año la Argentina le está pagando en términos netos al FMI. Y los vencimientos importantes ahora con el fondo de este acuerdo que había hecho Martín Guzmán vienen a partir del año 2026. Es decir, la Argentina no tiene por delante grandes vencimientos con el FMI. Tiene que empezar a pagar 40.000, 45.000 millones de dólares a partir de 2026. Se des cuenta que el fondo, aún en el peor de los casos, va a aceptar que haya una refinanciación de esos 40.000, 45.000 millones de dólares e incluso los 13.000 millones de dólares que pueden llegar a vencer a partir del 2025-2026 en ese esquema con el Fondo Monetario. Pero la Argentina está buscando fondos frescos, está buscando ver si consigue financiamiento, que es lo que dijo en su momento Luis Caputo, el ministro de Economía, 5.000, 10.000 millones de dólares, en un momento se habló de 15.000 millones de dólares, para ver si puede recomponer las reservas en el Banco Central y en algún momento levantar el cepo. Las declaraciones de Milei, muy enojado, enfurecido con los economistas, diciendo que quieren devaluar, que quieren romperle el culo a los argentinos, que él no lo va a hacer. Y además, la situación en que el Banco Central no puede comprar dólares porque está con reservas netas negativas, lo que indican es que obviamente hay un mensaje a Washington, ¿no? Que la Argentina no va a aceptar las condiciones del Fondo Monetario. ¿Y cuáles son las condiciones del fondo
para, de alguna manera, destrabar un préstamo de fondos frescos para la Argentina. Bueno, lo que hay que ver es qué ha hecho con los países con los cuales el fondo acordó recientemente, países que tenían cepo, control de capitales, brecha cambiaria, y el fondo acordó con ellos un paquete de emergencia que les permitió unificar sus tipos de cambio. Hay un informe de la consultora P4Q de Álvarez Agis muy interesante que muestra los casos de Egipto y Etiopía. El caso de Egipto es el más interesante porque es el segundo deudor del FMI detrás de la Argentina. Es el segundo deudor detrás del detrás de la Argentina, del FMI. La placa anterior, por favor. Estamos hablando de eso, del caso de Egipto. En ese aspecto, ¿qué es lo que le pidió el Fondo Monetario a Egipto para hacer un desembolso de fondos frescos y finalmente poder unificar el tipo de cambio? Lo que le pidió primero es una suba fuerte de las tasas de interés. En segundo lugar, una devaluación del tipo de cambio oficial para que converja al dólar libre o al dólar financiero, al dólar más alto. Una flexibilización de todos los controles cambiarios y autorizaciones, le dio autorización al Banco Central de Egipto para que intervenga con reglas en un tipo de cambio flotante. Y Egipto este año finalmente salió del cepo, pero hubo una devaluación del 50%, es decir, una suba del dólar del 50% que aceleró la inflación y eso obviamente generó una turbulencia. Pero Egipto venía con inflaciones del 25-30% anual, es decir, muchísimo más bajas que la Argentina. El caso de Etiopía es similar, es decir, el fondo le dio préstamos extraordinarios para fortalecer sus reservas y para poder salir del cepo le exigió lo mismo, suba la tasa de interés, devaluación, flexibilización de todos los controles cambiarios y después le permitió al Banco Central que interviniera en el margen para que no se descontrolara el dólar. Bueno, esto Milei hoy dice no lo podemos aceptar. Porque si efectivamente la Argentina subiera su dólar oficial de un salto, seguramente la inflación no seguiría el curso descendente de desinflación, sino que habría en un mes o en un par de meses un salto de la inflación. Y el gobierno considera que esa es hoy la meta fundamental del programa económico y es lo que sustenta todo el capital político de Milei y jugarse a un acuerdo en este momento con el fondo, en donde el fondo ponga dólares frescos en la Reserva del Banco Central, pero que te obligue en el medio a devaluar, es decir, a subir el tipo de cambio oficial, con una aceleración inflacionaria, puede desmoronar todo el esquema. ¿Cuánto tendría que subir el dólar en la visión del Fondo Monetario? Bueno, hay distintos cálculos. El cálculo que hacen en P4Q, en base a los últimos informes del FMI, plantean que el dólar oficial, ahora sí, la placa siguiente, el dólar oficial tendría que estar en 1.120 pesos actualmente, y actualmente está en 950. Es decir, está 17-20% atrasado, es decir, no es un gran atraso cambiario en base a lo que está viendo el Fondo Monetario, y sería un exitazo si se pudiera sacar el cepo y al mismo tiempo pudiera estabilizarse un único dólar entre 1.100 y 1.200 pesos. Pero bueno, todos dicen, esto es en los papeles, pero en los riesgos de la economía real parece ser que el gobierno no está dispuesto a correr el riesgo ese de tirarse a la pileta para ver si puede unificar el tipo de cambio y efectivamente en el medio que haya una devaluación que acelere la inflación. ¿Por qué es esto importante? Porque el gobierno está en un sendero en el cual la meta con el Fondo Monetario es que a fin de año las reservas tengan que estar en menos 1.500 millones de dólares, las reservas netas del Banco Central. Y actualmente están en menos 5.000 millones de dólares. Y la preocupación es que si el gobierno no cambia la dinámica y no logra acumular reservas en el Banco Central, a fin de año puede estar cercano a lo que dejó Massa al gobierno anterior. El gobierno anterior le dejó a Milei, es decir, que el Banco Central esté a fin de año con menos 8.000, menos 9.000, menos 10.000 millones de dólares. Y además con un dólar que corre por detrás de la inflación, con el crawling peg del 2%, que se atrase todavía más y que eso obligue a una devaluación mayor. Conclusión, durante todo el fin de semana, bancos de inversión e informes privados estuvieron especulando respecto a ¿y si el gobierno no levanta finalmente el cepo este año y quiere pasar de largo y apostar a llegar a la elección
del año que viene y ver si hay un triunfo categórico en esa elección, puede derrumbar el riesgo país y sin la ayuda del fondo ver después de levantar el cepo. Bueno, atención, porque esta es la discusión del momento y de eso va a depender también el ritmo de la recuperación económica, si esta economía va a salir más rápido o más lento de una recesión muy, pero muy profunda.